Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana corta, pero intensa aquí en la Cámara de Diputados. Con sesión, con muchos temas que se han analizado, temas que se han debatido, temas que han avanzado y mucho en las diferentes comisiones y que sin lugar a dudas van a ser los temas para la próxima semana en lo que tiene que ver con el tratamiento, la discusión que se da en las comisiones, pero resaltamos la labor que se hizo en el recinto de la Cámara de Diputados, prácticamente en lo que va siendo ya la previa de una gran sesión que se va a esperar ya para los próximos días, para las próximas 2 semanas, cerrando el mes de octubre, como va a ser la discusión del presupuesto 2023. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola, Fer. Muy bien. Bueno, acá con una semana recién hacía referencia a la semana corta y bueno, ni me acordaba del feriado largo. Pero bueno, hubo otros tiempos en los cuales si había un feriado en la semana se inmovilizaba. Bueno, no fue el caso de esta semana, que fue muy intensa, que hubo sesión y hubo muchas reuniones de comisión y bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Muy bien. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola, Fer, hola, José. Sí, cerrando un viernes, como bien decían, que tuvo bastante actividad. Esta semana hubo de todo, esa es la realidad. Y bueno, la discusión central pasa, por supuesto, por el presupuesto que la semana que viene va a seguir debatiéndose. Finalmente va a ir al recinto ya a fines de octubre, como estaba estimado en un principio. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de las modificaciones en la letra chica de la ley de leyes y también si va a haber o no dictamen, ¿no? Que es a lo que se apunta. Bueno, a ver, el acuerdo, el consenso, la armonía que tenía la reunión y las discusiones respecto al presupuesto 2023, en algún momento hubo algunas fricciones esta semana, ¿no? Cuando se planteó desde el oficialismo la posibilidad, ver si había acuerdos para adelantar el tratamiento en el recinto. O sea, adelantarlo del 26, que era la fecha original que se había hablado en un primer momento, en aquella reunión que convocó a los presidentes de bloque, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, y ahí ordenaron un poco cómo iba a ser el tratamiento del presupuesto. Hablaron del 26, Germán Martínez en esa misma reunión había dicho, si hay posibilidades de adelantarlo para el día 19, nosotros estaríamos de acuerdo en la posibilidad de adelantarlo, pero lo cierto es que lo planteó Carlos Heller esta semana y la respuesta fue que no. La respuesta fue de Juan Manuel López, que de la coalición, el jefe del bloque de la coalición cívica, que reaccionó diciéndole que no, decididamente que no contaran por lo menos con el bloque de él para sesionar ya tan a las apuradas, porque bueno, más allá del consenso que pueda llegar a haber, lo acordado había sido tomarse su tiempo y aparte que no trajo el detalle del presupuesto anterior cuando a último momento se habían introducido una serie de artículos que, bueno, ni siquiera lo alcanzaban a analizar y, bueno, igualmente eso terminó mal, ese presupuesto. Bueno, y mientras tanto, Meli, la Comisión de Presupuesto que sigue adelante con este tratamiento, ya dejaron de lado las reuniones informativas, ahora son reuniones entre los propios diputados nacionales. Sí, bueno, ayer se dio la primera reunión en la que hubo pocos legisladores, vamos a decirlo, después de la sesión del miércoles, si bien no terminó muy tarde, terminó antes de la medianoche, pero igualmente, bueno, no fue tan concurrida esa reunión, pero sí
se avanzó bastante en lo que tiene que ver con los reclamos que plantearon tanto oposición como oficialismo, ¿no? El reclamo por las partidas para las universidades públicas y también lo que tiene que ver siempre con los recursos para el fondo compensador del transporte del interior, fueron, digamos, los puntos sobre los que hay reclamos de distintos bloques, ya no importa de dónde provengan, ¿no? Sobre todo, bueno, porque siempre está el tema de darle un carácter federal al presupuesto, y eso obviamente que cada legislador defiende a sus provincias. Pero bueno, se va a continuar el martes a las 13 horas y en caso de que no haya una sesión, porque también algunos planteaban la posibilidad de que el miércoles que viene pueda haber otra sesión parecida a la de esta semana, así con temas de consenso y no que se extiende por la madrugada. Pero bueno, todavía no está confirmado eso. Si hubiera sesión, el jueves que viene se apunta a dictaminar, y si no hubiera sesión, el miércoles va a haber reunión y se verá cómo se avanza, porque sobre todo se va a estar trabajando este fin de semana, ¿no? Claro. En las propuestas que hay para modificar. Fueron algunas muy bien detalladas por diputados de Juntos por el Cambio, Víctor Hugo Romero, que creo que con él vamos a estar dialogando también en momentos más. Así que, bueno, están, sí, abocándose de lleno, la verdad, a este proyecto que parece va a tener, bueno, ya un trámite muy, pero muy distinto a lo que pasó el año pasado, y con expectativas de que pueda darse la aprobación. Se está hablando también entre las autoridades de la Cámara, las autoridades de la Comisión de Presupuesto, las autoridades de los bloques, la posibilidad de sesionar, obviamente, el día 26, hacer un cuarto intermedio el 26 a la noche, retomar ese cuarto intermedio el 27 a la mañana. Es decir, no hacer una sesión prolongada, interminable, de 24 horas. Es el viejo sueño de muchos que dicen, bueno, salir con la alternativa de la posibilidad, hay un proyecto inclusive de llevar que las sesiones no se extiendan más allá de medianoche, en un proyecto de la diputada Dolores Martínez. Pero bueno, en este caso la propuesta la hizo el diputado Julio Cobos. Veremos, no hubo respuesta. Es una propuesta bastante atinada de desdoblarlo en 2 días. Veremos cuál es la respuesta, porque habitualmente sería algo, me parece que inédito, porque en general se sigue de largo y termina bien de madrugada. Claro, bueno, porque el temor, principalmente de las autoridades de los bloques, es que haya diputados que, después que hicieron uso de la palabra, cuando comenzó el debate, o cuando comienza el debate sobre el tema del presupuesto, se retiren del recinto y no regresen. Claro. Sería que ese ese es el problema. Sí, esta era también una idea que se había planteado cuando se debatió el acuerdo con el FMI en marzo, la primera sesión que hubo en el periodo ordinario, digamos, la primera sesión que tuvo diputados este año, y la realidad es que después se dijo que no. A ver, el rechazo que generó en la oposición, la intención de adelantar los tiempos, bueno, fue llevado este miércoles a la reunión de labor parlamentaria y allí se ratificó la fecha del 26. Se lanzó también esta propuesta que dicen que el Frente de Todos la recibió bien, pero no confirmó que vaya a suceder. Es difícil, en realidad, yo que recuerde, en los grandes temas nunca pasó. Claro. Incluso el tema aborto también, que bueno, fue maratónico, fueron 24 horas de sesión, ¿no? Un día. Así que bueno, habrá que ver cómo avanza la semana que viene esa idea. Pero por el momento se mantiene la fecha del 26. Pero son tiempos de cambio en realidad, y que hay un sistema que se está utilizando en las últimas sesiones que es bastante positivo, que ya se venía utilizando de tiempos de masa, el hecho de, por ejemplo, desdoblar las cuestiones de privilegio y los pedidos de apartamiento de reglamento, y no hacerlos al principio, que yo solía arrastrar toda la sesión, arrastrar un fuerte retraso, se lleva a alcanzarse 5 horas más o menos para ese trámite. Entonces se avanza primero con el primer tema, se trata algún homenaje al principio en todo caso, y después se los desdobla y se los introduce en 2 o 3 tandas durante el debate, lo cual es bastante llevadero.
es algo que se consideraba que iba a ser imposible que se aceptara desde los sectores que suelen hacer uso bastante usual de las cuestiones de privilegio. Pero bueno, si eso se pudo hacer, esto tranquilamente se podría llegar a avanzar. Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que va desarrollándose y que se ha desarrollado también esta semana del debate en Comisión de Presupuesto y Hacienda, el debate del presupuesto 2023. Ahí lo vemos a García Aresca, lo veíamos dentro de los diputados que hablaron, a Germán Martínez, el presidente de la bancada del Frente de Todos, que cuando defendió el presupuesto 2023 lo hizo de esta manera. Me parece que fue buena la reunión en la medida que nos fue permitiendo 2 o 3 objetivos que nosotros teníamos al principio. Si bien lo dijo el diputado Casareto, hay muchas de las cosas que se han dicho en algunas intervenciones que tuvieron respuesta por parte de funcionarios en el momento en que vinieron a exponer, ¿no? Entonces también entiendo la necesidad de plantear las cosas en términos políticos, pero me parece que también, digo, ya no quiere decir que haya acuerdo, ¿no? Pero sobre lo que se plantearon antes, vinculados al tema universitario, varias de esas cosas lo dijo explícitamente el ministro Jaime Persic cuando vino aquí, digamos, ¿no? No quiero profundizar en debate sobre eso, digamos, ¿no? Pero también veamos todo junto, veamos la planilla anexa al artículo 12, veamos también las partidas para infraestructura universitaria que están dentro del Ministerio de Obras Públicas, veamos también la planilla de infraestructura vinculada a laboratorios en universidades que están dentro del Ministerio de Ciencia y Técnica. Digo, tratemos de ver un poquito en conjunto. Bueno, ahí estaba el diputado Germán Martínez, un poco respondiendo también a las inquietudes de los diferentes diputados, del oficialismo, de la oposición. Claro, todos quieren tener una partida mayor para sus provincias, para las obras que tienen que ir a sus respectivos estados provinciales o municipales. Y por supuesto, como en cada discusión del presupuesto, hay algunos que quedan más conformes que otros y a otros ahí se llevan promesas para los próximos años, ¿no? Pero bueno, es parte de la discusión parlamentaria. Los diputados saben cómo es esta discusión. Los gobernadores, que son los que llaman y mucho al Congreso, es porque hablan con sus diputados, porque hablan con sus senadores, porque esta discusión que se da en la Cámara de Diputados se da prácticamente en paralelo con el Senado Nacional. Hay varios senadores que participan de la reunión de comisión. El senador Ricardo Guerra, el presidente de Presupuesto, está en todas las reuniones de comisión, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados. Es decir, que los tiempos del Congreso se aceleran porque el presupuesto lleva una fuerte discusión y una larga discusión. Cuando se discuta este tema en el recinto, vamos a estar más o menos con un mes de discusión. Claro, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, y el hecho de que estén presentes los senadores, algunos senadores, el senador Guerra, por supuesto, porque es el presidente de la Comisión del Presupuesto del Senado, suele estar acompañado por algún otro senador que bueno, están atentos a todos los cambios que tenga que hacerse, se tienen que hacer ahora, porque no es usual que el proyecto después vuelva al Senado en revisión. Sucedió en el único presupuesto que se aprobó durante esta administración, el presupuesto de 2021, sucedió que tuvo que volver, pero para una cuestión de forma, porque bueno, se habían olvidado de unos anexos de aprobar, y entonces bueno, hubo que incluirlos en el Senado y tuvo que volver. Pero normalmente no sucede. Ya llevamos un mes de tratamiento, bueno, arrancó el 28 de septiembre con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa. En general, una vez que se aprueban, habíamos hecho un cálculo, un promedio. Son 17 días es el promedio de los últimos 20 años, lo que tarda de diputado a Senado en aprobarse. Claro. Y bueno, una semana necesita sacar dictamen, la otra semana recién llega al recinto, ¿no? Sí, a mediados de noviembre, ¿no? Estaría pasando por el recinto del Senado. Y algo, Fer, que vos decías, que algunos legisladores se llevan promesas para los siguientes años. Bueno, lo que no quiere Juntos por el Cambio es llevarse sorpresas para los siguientes años. Justamente está planteando, una especie de cláusula, no solo por el tema de la inflación, sino también por lo que tiene que ver con algunos gastos, que dijo el diputado Luciano Laspina, no quieren encontrarse
con cosas a pagar debajo de la alfombra, Claro. si llegan a ser gobierno. Con un convencimiento hablaba bastante, positivo de que en 2024 iba a haber otro gobierno. Bueno, aparte- a ver, el tema del presupuesto es una discusión que sigue, la vamos a tener la próxima semana también. Ya nos adelantaba Meli que el martes a la 1 de la tarde está convocada esta sesión, esta reunión de la Comisión de Presupuesto, la que encabeza Carlos Heller. Pero hablemos también un poco de lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó, Meli, es que hubo sesión, que se avanzaron con algunos temas. Entre los temas que se avanzaron, no sé si alguno quiere destacar alguno, por ejemplo, el tema de los barrios populares, el Registro Nacional de Barrios Populares. Sí, vamos a estar hablando después, repasando bien de qué se trata, Sí. pero fue el primer debate y el que, se llevó bastantes horas también de esa jornada. Destacado porque fue por amplia mayoría que se votó, solamente hubo 2 votos en contra, 3 abstenciones y fueron 227 positivos, ¿no? Es una ley que se prorroga, que se había comenzado en el gobierno de Mauricio Macri, había sido sancionada en 2018 en ambas cámaras por unanimidad. Y lo que hace básicamente es avanzar con la identificación, con el registro de los barrios populares en todo el país, en pos de, de generar la integración sociourbana y de regularizar, ¿no?, lo que tiene que ver con cada uno de los hogares que hay allí, para poder, regularizar la situación de los vecinos, Claro. ¿no? Fue un momento destacado. Quien cerró el debate fue Natalia Saracho, la diputada del Frente de Todos, que exhibió su certificado de vivienda familiar con RENAVAP, decía arriba, porque, ella proviene de uno de los barrios populares. También Federico Fagioli, que es del Sí. mismo espacio, también el diputado Juan Carlos Alderete, son algunos diputados del oficialismo que en primera persona hablaron con bastante orgullo del trabajo realizado por los barrios populares. Y también fue muy reivindicada la ley por la oposición, por Juntos por el Cambio, porque surgió durante ese gobierno, aunque llamativamente, luego de sancionada, la propia presidenta del Partido PRO, Patricia Bullrich, salió un poco a cuestionar, ¿no? A decir que había que explicar cómo era esto de que se había votado una ley para suspender los desalojos en los barrios populares por 10 años. Obviamente los diputados del PRO votaron a favor, solamente uno de ellos no lo hizo, que es Francisco Sánchez. Pero, todos salieron a responderle también por otros lados que 38 diputados había votaron que sido, ¿no? que Del había PRO. sido una ley, ¿no?, de la gestión de Cambiemos. José. Sí, no, también, la otra frutilla del postre fue al cierre. Ese fue la de Barrios Populares, fue al principio de la sesión. Estaba previsto para el final el debate sobre la expropiación del inmueble donde funcionó Cromañón. Previsiblemente había mucho consenso en su aprobación, se vio durante el debate, pero en un momento dado se desmadró y terminó de la peor manera, o sea, la mejor manera hubiera sido que no se aprobara, Claro. se aprobó eso, pero se desmadró en un momento con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por algunos dichos de la última oradora, que fue justamente quien impulsó ese proyecto, que es la diputada de la Cámpora, Paula Penaca. Y que tuvo el apoyo de 24 diputados de todas las bancadas, o sea, Jefes que era de un bloques proyecto. eran Sí, los jefe que de firmaban. bloque, de todos los sectores estaban apoyándolo, y pero en ese momento hubo reproches. Después vamos a hablar de probablemente cuál fue la referencia que hizo Claro. puntualmente la diputada. En la previa también le había puesto un poquito de pimienta José Luis Esper en su discurso, también haciendo algunas referencias hacia el kirchnerismo. Entonces, la última oradora medio como que le contestó a él en particular, Claro. salpicó a Juntos por el Cambio directamente, y ellos reaccionaron. En un Bueno, momento sí. parecía que se iban a levantar y la sesión se iba a quedar sin Claro. quórum, pero realmente hubiera sido bochornoso. Bochornoso porque además estaban los familiares. Y los sobrevivientes. Y sobrevivientes, exactamente. La verdad que fue un momento bastante tenso,
que incluso se vio reflejado, bueno, en las expresiones y en la forma de tratar de contener la situación por parte de Cecilia Moró, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Un poco de lo que dejó también la sesión aquí en la Cámara de Diputados. Tanto Meli como José van a ir profundizando los proyectos más importantes que se fueron discutiendo, pero vamos a ver qué es lo que decían los diputados nacionales, el caso del diputado Manuel Aguirre, diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes, respecto al proyecto de barrios populares aprobado por unanimidad prácticamente por parte de la Cámara de Diputados. Hablaba de esta manera. Hay que ayudar al que más necesita. Quizás algunos necesitan tanto como otros. Eso no me permite a decir que está convalidado lo ilícito. Lo que es ilícito, punto. Ahora, si el Estado se hace cargo de lo que cuesta un espacio físico para darle a la familia, no hay ningún problema. Creo que lo que se está haciendo y lo que se hace, mejor dicho, es que el Estado se va a hacer cargo de aquellos terrenos que son privados y que necesita una ley de expropiación. Seguramente trabajaremos con la ley de expropiación y se le pagará conforme al mercado que establece la ley. Lo que yo comparto y acepto es que hay que ayudarle al que más necesita. Eso no quiere, vuelvo a repetirte, no comparto lo ilícito, no comparto la violencia, no comparto ese tipo de conducta de decir a cualquier costo quiero mi terreno, eso no comparto absolutamente. Así que, pero bueno, yo voté ese proyecto y acompañé ese proyecto porque creo que hay que ayudarle al que necesita. Y si está viviendo hace mucho tiempo en ese lugar físico y el dueño no hizo o lo hizo muy tardío, significa que no le importó. Y además de eso, hoy la Corte dice que la propiedad no es exclusivamente ya hoy, como antes, que era del quien era el titular, sino además tiene que cumplir una función. Si vos no usás tu propiedad para nada y tenés guardada esa propiedad, pues ayudemos al que necesita y paguémosle al dueño para que de esa manera pueda tener lo suyo para que no pierda su capital. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Aguirre del radicalismo de Corrientes, pero ¿qué decían también desde el oficialismo? El caso de Federico Fascioli del Frente de Todos, que habló en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión respecto a este tema de barrios populares, lo decía de esta manera. Vimos la necesidad en el 2018 de lograr una ley, una normativa, que no solo frene los desalojos, sino que cree un fideicomiso, que plantee distintos ejes que nos permitan construir una política transversal y que nos permitan resolver los problemas que viven los vecinos de los barrios populares. Y eso se hizo gracias a la lucha de todos estos compañeros. Y yo se lo quiero decir, porque si no, pareciera que las políticas surgen de 3 o 4 iluminados. Y esta política surgió del pueblo, surgió de los vecinos, surgió de los compañeros y compañeras militantes que le pusieron el cuerpo, se sacrificaron, se arremangaron y salieron a exigir sus derechos. Sin duda después, hoy, gracias a la tremenda, y acá a través de FER, agradecer y felicitar también el laburo de todos los compañeros del equipo de la Secretaría de Integración Sociourbana, que han llevado adelante un proceso de trabajo incansable para llevar adelante obras de distintos tipos de integración sociourbana. Porque es importante también saber que la integración sociourbana no es simplemente poner un caño de agua, un caño de cloaca, caño de luz, un pedazo de cemento. La integración sociourbana tiene que ver con discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, generar instancias y espacios sociocomunitarios. Y miren, yo les quiero mostrarle una fotito de mi barrio, por ejemplo, que hace poquito inauguramos un jardincito comunitario. Este era el lugar y esto es ahora. Y algunos dirán, bueno, pero la integración sociourbana tiene que ver solo con llevar agua, luz y cloaca. No, la integración sociourbana también tiene que ver con resolver las vacantes que no tienen los pibes y las pibas en nuestros barrios, porque los problemas son multidimensionales, son multicausales y tenemos que avanzar en resolver cada uno de esos problemas. Por eso necesitamos una planificación a largo plazo.
Bueno, ahí estaba Federico Fagioli del Frente de Todos en el recinto de la Cámara de Diputados. Los discursos en la Cámara Baja con esta sanción, con esta aprobación. Ahora este proyecto ya pasa al Senado Nacional para darle la sanción definitiva. Meli, hablemos de la ley. En concreto, ¿qué es lo que se votó? Los números en definitiva que se alcanzaron y qué es lo que representa en definitiva también esta normativa que fue acompañada y apoyada por el oficialismo y por la oposición. Sí, Fer, como decíamos, bueno, hace un ratito el proyecto tuvo un amplio respaldo, ¿no? Que se vio reflejado, bueno, en la votación que resultó con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. Entre los 2 negativos, bueno, se registró un solo diputado del PRO, Francisco Sánchez, que es, bueno, un diputado que suele votar en contra de varias iniciativas que la amplia mayoría acompaña. Y Carolina Píparo, que es la diputada de Avanzar Libertad, que se diferenció de José Luis Espert, en este caso, que él votó a favor. Carolina Píparo, que está en el último tiempo más cercana a la otra bancada liberal, que es la bancada de Javier Milei, que a Espert, ¿no? Igual que Sánchez. Y sí, bueno, claro. También, sí, están todos como en ese ala que es un poco más que Alconte, diría, un nivel superior. Píparo igualmente estuvo presente como expert, pero en la sesión, por ejemplo, Milei y su compañera Villarruel no estuvieron. Y las 3 abstenciones, bueno, esta es un poco llamativa, de Gustavo Heim. No sé si habló en el recinto, no lo recuerdo, creo que no. Pero digo llamativa porque es presidente de la Comisión de Vivienda, justamente, ¿no? Marilu Quiroz, también del PRO, y bueno, Carlos Zapata, de Abra Patria, pero dentro de Juntos por el Cambio, fue el otro diputado que se abstuvo. Y él sí habló y lo justificó. Bueno, ¿qué es lo que hace este proyecto? Un proyecto que fue enviado el 12 de septiembre por el Poder Ejecutivo al Congreso. Lo que hace es contemplar la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares que se incluyeron al RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, después de sancionada la ley. Es decir, el gobierno envió este proyecto para que la norma sea prorrogada y a su vez, digamos, sea ampliado su alcance, porque cuando se votó en 2018 eran 4.400 los barrios populares que se habían registrado en todo el país. Y ahora se incorporaron, ¿no? Un poco más de 1.200, pasando a 5.687 barrios los que va a tener alcance esta ley, que, como decimos, busca, bueno, justamente la urbanización de estos lugares. Se establece entonces la prórroga también de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo de 10 años. Esto fue uno de los cuestionamientos que hizo desde fuera del Congreso la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a sus propios diputados. Sí. Estamos hablando, ¿no?, de desalojos, justamente dentro de los barrios populares. Claro. No estamos diciendo que cualquier terreno que se tome no se va a poder desalojar. Estamos hablando de lugares donde ya hay gente asentada, que están donde registrados. ¿Cómo? Que están registrados. Claro, sí, que está justamente dentro del RENAVAP. Y dar este plazo de 10 años para que se pueda ir llevando a cabo todo este proceso, en el cual tienen parte no solo la nación, sino también las provincias, ¿no? Claro. En cada lugar. Bueno, asimismo se extiende la declaración de la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el RENAVAP por el plazo de 2 años. Avanzamos un poco más. Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes sin discriminación. Mucho se resaltó en el recinto el tema de que
fueron aceptadas modificaciones que hizo la oposición al proyecto que había enviado el gobierno. Y justamente uno de los puntos que fue modificado tiene que ver con los servicios públicos, porque el proyecto original contemplaba que los usuarios de barrios populares tenían que tener tarifa social, y eso se sacó. Solamente, digamos, está como esta intención declarativa, ¿no? De que, bueno, tienen que garantizarse los servicios, pero no está lo de tarifa social. Bueno, también me quedaba otro punto. También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad. Esto último tiene que ver con, bueno, tener en cuenta las realidades de cada uno de los hogares, la situación, si hay jefas del hogar, ¿no? Si le pertenece, obviamente, tener el certificado a su nombre a las mujeres, bueno, que eso se analice y se tenga en cuenta cada situación. Bueno, además, en el último punto que tenemos, se modificó la integración del fideicomiso y se incorporó que el 75% de los fondos de este fideicomiso tendrán que destinarse como mínimo al proceso de urbanización, al desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas, y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración sociourbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y o regularización dominial. Básicamente, ¿no? Bueno, fijar el destino de los recursos del fideicomiso que ya está establecido en la ley. Bueno, ahí está, Meli, los puntos más importantes. Estos puntos son los que hoy están ahora en el Senado Nacional. Debate que se va a iniciar seguramente en los próximos días, con mucha expectativa en los diferentes barrios populares de toda la República Argentina, porque han hablado diferentes diputados nacionales. Uno puede pensar que los barrios populares estaban en el conurbano. En toda la República Argentina hay situaciones similares respecto a los problemas habitacionales principalmente, y es por eso que los diferentes diputados contaban sus propias vivencias con sus vecinos, en definitiva. Sí, claro, ¿no? justamente. Y bueno, y en estos días, por ejemplo, se hizo un cálculo de que si se quisiera urbanizar todos los barrios populares, harían falta 26.000 millones de dólares. Claro. Y de paso decían ahí que 3 años del déficit de las empresas públicas, decían, y con un tono de campaña. Y dijo Silvia Lospenato que también 20 años, Claro. lo cual atraviesa 5 gobiernos. Y sí. Esto lo que sí quedó, por lo menos lo van demostrando los diferentes protagonistas del Congreso Nacional, y lo han señalado en sus discursos, tanto en el recinto como en los debates que se dieron en la comisión o en las comisiones respectivas sobre este tema, respecto a hacer un trazado de política en lo que tiene que ver con la política de Estado, ¿no? Claro. Desde el punto de vista que Juntos por el Cambio, reconociendo que fue una iniciativa que se aprobó en épocas de Mauricio Macri, y reconociendo también desde el caso de Frente de Todos que es una política que tiene continuidad por parte de Alberto Fernández. Lo que marca, a lo que dice Meli, de que algunos diputados, como el caso de Lospenato, hablaban de 20 años, 5 gobiernos por delante, será un tema que va a tomar el próximo presidente o la próxima presidenta, ¿no? Claro, sí, por eso, bueno, estaban todos a favor, obviamente, de extender esta norma para que se garantice continuar con todo lo que se está haciendo. La realidad es que en 2018, cuando se votó, como decimos, que fue por unanimidad, también se planteó, ¿no?, la cuestión de la problemática del hábitat, que, bueno, ese déficit lamentablemente es bastante profundo, y ya de 2018 a esta parte hemos pasado una pandemia. Claro. Que trajo una caída abrupta totalmente de la economía de muchas familias, y muchas familias que alquilaban directamente no han podido alquilar más. Sí. O sea, entonces sí, se ha agravado la situación, y eso se ve en el incremento justamente de los barrios que se registran.
por eso es la importancia de darle esta continuidad con el objetivo de, bueno, ir mejorando la situación, no que se vaya empeorando. Lamentablemente en 4 años vemos que, bueno, se ha agudizado la problemática. Y un poco ahí estaba también el punto de discusión de algunos, ¿no? De cómo, bueno, vamos a seguir prorrogando esta ley, de algunos de los que están de las voces en contra, ¿no? Claro, exactamente. Qué bueno, el diputado Milei también se expresó en contra, pero no estuvo en el recinto, claro, lo hizo por las redes. Hay que destacar la amplia mayoría del Congreso para avanzar con esta iniciativa y la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados, lo que también lleva a suponer que en el Senado también va a tener un consenso importante y un número mayoritario importante a la hora de aprobar esta norma. Nos vamos a ir a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos con Melissa, estamos con José, estamos analizando un poco lo que dejó la sesión. Hablábamos y Meli daba detalles de este proyecto que aprobaron respecto al tema de barrios populares sería bueno, obviamente es importante la política de Estado entre los diferentes partidos políticos, no solo en este tema, sino en varios temas, diputado. Por supuesto. Bueno, la verdad que este tema para mí me llenó de satisfacción que se dé continuidad a una idea y a un plan, no es una idea aislada, todo un plan que surge con el gobierno de Macri. Originariamente el proyecto fue de Carrió, de Massot y de Negri. Se lo concretó, se le dio continuidad y ahora se le está dando continuidad. Yo creo que en la Argentina necesitamos sostener a través de distintas gestiones planes como estos que tienen que ver con algo tan básico como encarar el hábitat de los argentinos, darle estabilidad, posibilitar la urbanización de los barrios más humildes. Si no hay regularización dominial, no, es muy difícil la urbanización. Es muy difícil que los servicios lleguen como tienen que llegar, es muy difícil que la gente reinvierta en su propia casa y la vaya mejorando con el correr del tiempo. Me parece que fue un logro. Tengo que decir que lamento el final, cuando la sesión se desorganizó y la verdad que hubo innecesarias agresiones y fuera de lugar, pero fue en términos generales una sesión muy buena y este punto de la regularización dominial me parece que es realmente consolidar una política de Estado en este sentido. ¿En algún momento tuvo la sensación que podía fracasar el tratamiento de la última ley que discutían cuando fue el tema del caso de Cromañón, de la expropiación del inmueble y hacer caer las expectativas que tenían los familiares, sobrevivientes que estaban en el Congreso? No, porque estábamos una gran y amplísima mayoría de diputados de acuerdo y era muy difícil que fracase. Lo que creo que fracasó fue nuestro nivel de convivencia, fue nuestro sentido de ubicuidad. Creo que hubo al final de las alocuciones una lamentable alocución. Y creo también que de alguna manera se intentó o se cercenó la expresión libre de nuestro bloque o de nuestro interbloque, pero no, yo estaba seguro que no íbamos a fracasar porque estábamos de acuerdo en la gran mayoría y queríamos que esto salga y me parece también
que el recuerdo a las víctimas y el respeto a las víctimas de Cromañón y a las familias que sostienen esa memoria activa con el tema, iba a impedir que fracase. Y bueno, fue así. Salió como tenía que salir, con un final desprolijo y un poco vergonzante, pero bueno, salió. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Melissa Jofre lo saluda. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Bien, quería consultarlo porque, bueno, usted no forma parte de la comisión, pero sí se está dando un debate central en lo que tiene que ver a la ley del presupuesto. Preguntarle en este sentido si en conversaciones dentro de su bloque o también junto ya al interbloque, cómo ve que pueda darse el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que este año ha tenido, bueno, otras miradas muy distintas a las del año pasado respecto del proyecto que se envió, y si cree que van a poder desde todo el interbloque, bueno, llegar con una posición unánime al recinto respecto a este proyecto. No, yo no me animo todavía a contestar contundentemente la última parte de la pregunta. Sí sé que nosotros particularmente tenemos críticas muy fuertes. Volvemos a pensar, no con la intensidad del año pasado, pero volvemos a pensar que es un presupuesto mentiroso, que plantearse una caída de 40 puntos de la inflación no es realista, que eso esconde una trampa, que es que, por supuesto, con la marcha de la inflación y la poca previsión presupuestaria de esa inflación, lo que termina haciendo es que en número haya una recaudación mayor. Eso se traduce en mayor dinero en manos del gobierno nacional para la libre disponibilidad. Porque, bueno, la previsión presupuestaria va a ser atropellada por la realidad de la inflación. Y eso va a terminar convirtiéndose en montos mucho más elevados que los presupuestados, y eso es igual a discrecionalidad, a libre disponibilidad de parte del gobierno. Creo que ahí hay una trampa muy seria y grave. Por otro lado, creo que también hay un acto de fuerte sinceramiento en cuando ellos están hablando de que hay una previsión de crecimiento del PBI de este año del 4%. Nosotros hasta el mes pasado llegábamos 5.5 creciendo. Para que terminara en 4 significa que va a haber que están previendo un terrible desaceleramiento de la economía en los últimos meses del año. Con lo que nos están diciendo, los últimos meses del año van a ser críticos desde el punto de vista económico de este año. Creo que en ese sentido hay como un acto de preocupante sinceridad. No porque me preocupe la sinceridad en sí, me preocupa la noticia, ¿no? Que todos estamos esperando, gobierno y oposición, una desaceleración de la economía y una entrada, por decirlo de alguna manera, en una sombra de recesión, con inflación, lo cual es una combinación bastante dura para una sociedad. Después tengo algunas cuestiones puntuales que desde salud pregunto, y la verdad que, como suele ocurrir a uno, las explicaciones que le dan los funcionarios que vienen le dejan cierto sabor a poco, o cierto sabor a que preguntame lo que quieras que te contesto de lo que quiero, y no terminan contestando lo que uno le pregunta. Claro. No vino la ministra en el caso de salud. No vino la ministra, o sea, preguntá que yo no voy, sería el caso de la ministra, ya del segundo año, pero vino la jefa de gabinete,
la jefa de gabinete, yo entre otras cosas, por ejemplo, le pregunté, una cosa muy puntual, que por qué se daba ese ajuste, porque hay una disminución en los dineros previstos para las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ella no fue para nada clara en la respuesta, en la contestación. Después fue algo confusa con el tema de las vacunas. Me entendió mal o me expresé mal. Yo dije si se estaba haciendo alguna previsión para poder comprar, si es que si el mundo logra tener la vacuna contra la viruela del mono, que es una amenaza que está ahí latente en todos lados, y acordémonos que las personas de unos menos 45 años o menos 50 años son más vulnerables a contraerla porque no han sido nunca vacunados con la vacuna antivariólica. Entonces, ella me contestó que no era pandemia. Yo nunca dije que era pandemia la viruela del mono. Digo que si había alguna... La pregunta fue concreta y clara. Si había alguna previsión para una eventual vacuna con la viruela del mono. Digamos, esas cosas que uno dice, vengo a escuchar, vengo a sacarme dudas y me voy, no digo igual, pero con la mitad o la cuarta parte de los datos que pedí. Así que, nada, aprovecho para hacer este comentario. Me parece que también el hecho de que haya habido un ministro como el ministro de Desarrollo Social, que a las 24 o 48 horas dejó de ser ministro, dando explicaciones sobre el presupuesto, también le quita valor al testimonio del ministro que vino a hablar con la comisión, ¿me entiendes? En fin. Pero en términos generales, yo estoy tratando de analizar un poco más la previsión presupuestaria con el tema de salud y me surgen algunas dudas que vuelvo a repetir que no me la sacó la jefa de gabinete. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? A propósito de la referencia que hacía a la pandemia, estaba pensando en el tema de la pandemia, todas las cosas nuevas que ha traído aparejadas y, por ejemplo, una ha multiplicado la cantidad, ha multiplicado por 6, según un estudio, los residuos sanitarios que genera. Y bueno, uno piensa, por ejemplo, imaginan los barbijos tirados que suele ver en la calle, pero más allá de eso también el efecto en el cambio climático que, por ejemplo, provocan los elementos de refrigeración para mantener en los hospitales las vacunas refrigeradas y toda esa cuestión. O sea, ¿qué se está pensando para preparar el sistema de salud para adecuarlo a las circunstancias que se están viviendo ahora? Hay en cierta medida ya un foco mundial puesto en qué pasa con el sistema de salud y el cambio climático, y la Argentina ha suscrito algunos compromisos. Yo, a propósito de este fenómeno que usted marca y que realmente es así y es muy serio, y quiero agregar también que, amén de estos residuos que se generan en mayor cantidad, todos los establecimientos sanitarios son grandes productores de huella de carbono, o sea, tenemos que hacer algo con esto. Yo he presentado hace muy poquitos días un proyecto de ley que apunta a dos cosas. Una es la preparación del sistema de salud para la atención del impacto que el cambio climático traiga en la salud de las personas. Esto significa que va a haber mayor, por ejemplo, con las olas de calor cada vez más intensas o más frecuentes, va a haber
va a haber más situaciones de deshidratación, va a haber más situaciones de peligro, sobre todo en las personas mayores y sobre todo en los niños muy pequeños, en los bebés. Entonces va a haber que idear, por ejemplo, en muchos centros de baja complejidad, salas o espacios de rehidratación rápida. Va a haber que generar protocolos para eso. También el cambio climático trae aumento en las alergias, en las enfermedades respiratorias. Bueno, cuestiones como el humo de rosario, por decirlo, es un ejemplo. Y trae mayores cantidades de enfermedades en la piel, la necesidad de protegerse más con el sol, etcétera. O sea, va a requerir que nuestra cabeza de los efectores de salud, nos pongamos a tono con el crecimiento de algún tipo de patologías, la mayor frecuencia de algún tipo de patologías, y podamos hacer prevención y atención de esas patologías. Por un lado eso, entonces en este proyecto que soy autor, preveo la creación de una especie de marco, para que se desarrolle un programa adecuando el sistema para el cambio climático, adecuando el sistema de salud. Y por otro lado, no menor es el tema, y ahí apunto a lo que decía recién José, que nosotros tenemos que llegar al 2050 con hospitales y salas de atención totalmente verdes, por decirlo de alguna manera, que no emitan más la huella de carbono terrible que están emitiendo actualmente. Con esto significa que va a haber que asumir pautas nuevas para ir modificando la estructura existente o previéndola distinta en los nuevos hospitales que se construyan. Claro. Va a haber que adaptar desde sistemas de refrigeración hasta pasando por sistemas de esterilización, hasta el uso de la energía eléctrica, el uso de la calefacción, etc. Rubén, no cabe duda que esto hay que empezarlo lo antes posible. ¿El mundo está tomando estas precauciones que ha disparado la pandemia? Esto que usted está planteando que Argentina tiene que hacer desde el punto de vista sanitario, ¿en el mundo está sucediendo también? Sí, hay algunos países que ya están tomando algunas actitudes en ese sentido, actitudes concretas, me refiero. Países, por ejemplo, como Australia, que Australia va a sufrir mucho el recalentamiento. Países como Canadá también lo están haciendo, los países nórdicos. Hay actitudes concretas en el mundo de irse preparando para esto, y hay también compromisos firmados. Por eso la Argentina tiene un compromiso firmado, y a veces en la Argentina nos pasa esto, ¿no? Lo digo como una autocrítica a nuestro sistema de gobernanza. Somos rápidos para adaptarnos y asumir las nuevas ideas o adherirnos a nuevas ideas. Tenemos como una actitud, llamémosle, progresista en esto, pero después nos cuesta muchísimo concretarla, ¿no? O sea, después nos falla la gestión, nos falla la autoridad de aplicación, nos falla los planes concretos. Así que, bueno, espero que no pase eso. Claro. Este proyecto es un intento de poner en agenda legislativa y del Ejecutivo la necesidad de asumir una actitud proactiva en el sistema de salud frente al cambio climático. Rubén, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
No, gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. El diputado Rubén Mansi, diputado de la Coalición Cívica por la provincia de Catamarca, lo que dejó la sesión de esta semana, lo que dejó también la pandemia, la atención que hay que ponerle a partir de lo que está señalando este proyecto del diputado Rubén Mansi. El mundo está también prestándole atención, ¿no?, desde el punto de vista sanitario, las consecuencias que fue dejando y que son necesarias también tomar muy en cuenta. Bueno, veremos el transitar también de esta iniciativa y que seguramente también desde el Ministerio de Salud que estén trabajando también sobre estos temas. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar más profundamente de cómo va a ser la agenda para la próxima semana, con comisiones que ya están diagramadas, con el debate que se viene y que continúa con respecto al presupuesto 2023, la posibilidad o no de sesionar el miércoles. Hay intenciones del oficialismo para sesionar el próximo día miércoles. Veremos qué es lo que ocurre. Pausa. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares de la ciudad, del conurbano. La Argentina tiene la asignación universal por hijo, que también es otra medida de inclusión que contiene a los más pequeños y pequeñas, y tenemos que ir por un salario universal. Con Comuna 4 estamos con los proyectos con Indie Rap, no sé si se puede hablar, estamos ahí con Indie Rap, a veces da una manito Trueno, estamos ahí queriendo hacer proyectos, Indie Rap que está haciendo muchos proyectos, está uniéndose con el comedor para ayudar un poco más ahí al barrio de La Boca y a nosotros, ¿no es cierto?, que estamos haciendo un esfuerzo. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV, para ir diagramando lo que va a ser. A ver, en principio, la agenda para esta semana marca como uno de los temas centrales el presupuesto, la continuidad. Desde la oposición están pidiéndole algunos puntos, algunas cláusulas de garantías, ¿no? Respecto a qué pasa si esos 60 puntos de inflación que están proyectados en el presupuesto 2023 se superan. Una propuesta de Margarita Stolbizer es que sería bastante novedosa, es bastante novedosa. Sí. Lo que sería más novedoso todavía sería que el gobierno lo aceptaran, justamente para implementar lo que radica en la posibilidad de que si en el tercer trimestre se ven que las proporciones se desmadran, ese 60% pronosticado, bueno, que se vuelva a reconsiderar el presupuesto en sí, para ver, porque bueno, ya se tiene en cuenta que normalmente todos los gobiernos suelen realizar una estimación de inflacionaria menor, porque después todo el excedente te genera recursos que después puedes utilizar a tu criterio. Pero lo cierto es que será una consulta que estarán haciendo por estas horas también al Ministerio de Economía. Sí, seguro, pero no... cuando estuvo la presentación de Sergio Massa, del ministro, y Stolbizer lo planteó en ese momento, también lo tomó como posibilidad, ¿no? Se trataría básicamente, en términos un poco más concretos, de decir, bueno, votamos una ampliación el año que viene. Claro. ¿No? Si se llegan a pasar, obviamente, en los gastos por el incremento de la inflación más allá de esa cifra. Así que me parece que el oficialismo es algo que está teniendo en cuenta, sobre todo porque, bueno, sería uno de los puntos más fuertes, ¿no?, que reclama Juntos por el Cambio. Me parece que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el articulado referido a las facultades del Poder Ejecutivo sobre las retenciones, están un poco más resignados. Han dicho que van a votarlo en particular, obviamente, en negativo. Pero bueno, hay que ver también en la votación particular de algunos artículos. Bueno, vamos a ver también qué dicen los diputados nacionales. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires.
Diputado Miguel Base, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fraquelli, ¿qué tal? Fernando, ¿bien? Muy bien, muy bien. Bueno, diputado, estamos viendo y proyectando un poco esta discusión que van a continuar la próxima semana, que es el presupuesto 2023. Usted fue bastante crítico en la reunión de comisión, diciendo un poco que cuál era la postura que ustedes veían respecto a lo que está plasmado en el proyecto de ley que van a tener que discutir en 15 días. Sí, en realidad nosotros tenemos diferencias con algunas con la visión que tiene fundamentalmente el Poder Ejecutivo de la marcha de la economía. Nosotros creemos que hay algunos parámetros macroeconómicos planteados en el presupuesto que son de difícil alcance y creemos que sigue en este presupuesto habiendo, como en casos anteriores, inconsistencias importantes que, bueno, que ojalá se resuelvan rápidamente, pero la verdad es que, por ejemplo, en el presupuesto tenemos un planteo de una inflación para el año que viene del 60%. A nosotros nos parece que va a ser difícil lograr ese objetivo. Por supuesto que ya una inflación del 60% es altísima para cualquier país del mundo, pero la verdad es que lamentablemente 100% por lo menos que vamos a tener este año, o más del 100% que vamos a tener este año, al 60% el año que viene, nos parece algo difícil. Nos parece difícil también, por ejemplo, el tema de el tema de los niveles de importación y de exportación y del saldo comercial planteado allí, el saldo de la balanza comercial. Creemos que efectivamente ahí vamos a tener un problema de restricción de importaciones, sobre todo de importaciones de insumos. Cuando nosotros hablamos de estos temas no nos referimos a las importaciones de productos que no son necesarios, pero todos sabemos que en la Argentina es necesario importar insumos para que la industria pueda funcionar bien, pueda generar producción. Y la verdad es que ahí vamos a tener también, me parece a mí, un cuello de botella importante, porque va a haber una gran restricción seguramente para resguardar incluso las reservas del Banco Central, las poquísimas reservas del Banco Central. Así que me parece a mí que estamos en una situación complicada y además hay otras situaciones que se plantean casi como de riesgo. Miren, por ejemplo, para resolver en alguna medida el tema del déficit fiscal, se plantea una reducción importante de los subsidios y en este sentido se plantea una importación mucho menor por un lado, un gasto menor vinculado con la energía eléctrica, con la energía con el gas, y además se plantea una reducción de la importación de gas. Esto es muy importante, pero esto está vinculado a la posibilidad de que se termine el gasoducto, famoso gasoducto que necesitamos construir, y la fecha de entrega de ese gasoducto es el 20 de junio del año que viene. La verdad es que si no llegan al 20 de junio del año que viene, nos vamos a encontrar con que nuevamente la Argentina va a necesitar importar gas con precios realmente que no sabemos cuáles son, pero que muy probablemente sean altísimos. Entonces nos vamos a encontrar que allí también vamos a tener una demanda de dólares para poder importar energía que, bueno, va a generar también un problema en las reservas del Banco Central y que va a agudizar la restricción para importar insumos para la industria. Por eso digo, me parece que estamos frente a una situación bastante compleja, a la que además le podríamos sumar el tema de los intereses de la LELIX. Ustedes saben que tenemos casi 8 billones y medio de pesos en la LELIX, lo que genera más de medio billón de pesos por mes en intereses. Digamos, tenemos una situación muy compleja que a mí me parece que rápidamente el gobierno debería asumir como tal y empezar a trabajar en ver cómo se puede ir realmente resolviendo este tema sin buscar parches que desde nuestro punto de vista son soluciones demasiado transitorias, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Se ha planteado
en la reunión de ayer que en el fin de semana el oficialismo va a estar recibiendo, bueno, ya han pasado varias propuestas de modificaciones y se va a ahondar un poco más, ¿no?, en la letra chica y en las negociaciones para ver justamente cuál de esos requerimientos se pueden atender. ¿Usted cree que se le va a dar dictamen sin mayores inconvenientes la semana que viene al proyecto y así seguir con el cronograma que se había establecido? Nosotros tenemos una voluntad que hemos manifestado claramente de poder terminar en principio aprobando el presupuesto justamente para que el oficialismo del gobierno, el Poder Ejecutivo tenga presupuesto. La verdad es que cuando en la oportunidad anterior del tratamiento no lo aprobamos, para nosotros también fue difícil asumir esa responsabilidad. La verdad nos vimos obligados a hacerlo porque el ministro Guzmán en ese momento no aceptó ningún tipo de variación en nada. Y allí había un tema importantísimo. El ministro Guzmán estaba planteando que íbamos a tener una inflación del 30% y tuvimos una inflación, como ustedes saben, de casi el 100%. Con lo que el ministro en definitiva estaba subestimando los ingresos que iba a tener el presupuesto para después disponer arbitrariamente de la recaudación por encima de la recaudación planificada en el presupuesto. Para nosotros eso era algo absolutamente inaceptable, sobre todo porque estaba demasiado claro que era así y por eso queríamos justamente discutir estas cosas y el ministro de ese momento se opuso. En esta oportunidad la verdad es que nosotros queremos poder acompañar en el sentido de que el gobierno tenga esta herramienta que es el presupuesto, pero entendemos que debe hacerse cargo de un programa económico y debe impulsar un plan económico. Y además tenemos algunas diferencias que queremos señalar que son realmente importantes y que desde nuestro punto de vista son prácticamente inaceptables. Allí existen cuestiones vinculadas con las deudas que tienen las distribuidoras de las empresas con CAMESA. Sí. Allí desde nuestro punto de vista hay que recurrir en todo caso a la exigencia de CAMESA con esas distribuidoras de energía en cada provincia para cobrar, para que esas distribuidoras paguen, pero el proyecto pretende vincular la deuda de CAMESA con las regalías que reciben, mejor dicho, con la coparticipación que reciben las provincias. Entonces, realmente desde ese punto de vista tenemos una diferencia importante, creemos que no corresponde, es más, creemos que allí se puede hacer un planteo de inconstitucionalidad, un planteo de esta naturaleza. Tenemos diferencias con respecto al tema justamente de las retenciones. Allí creemos que hay una discusión que dar, que sortear. Podemos llegar a acuerdos, pero el Ejecutivo tiene que estar preparado para aceptar estas cosas. Y después hemos señalado en las reuniones de comisión algunas otras cuestiones. Yo recién, Fernando decía que yo fui crítico fundamentalmente en la reunión en la que participó el ministro de Transporte. La verdad es que si uno escucha el planteo del Poder Ejecutivo, bueno, está todo perfecto y el sistema de transporte funciona perfectamente bien en la República Argentina, y lo cierto es que Aerolíneas nos da un déficit importantísimo que hay que tratar de resolver. No lo conformó la exposición de Seriani, me imagino. No, por supuesto que no, se nos dijo allí que la empresa estaba funcionando con niveles muy buenos de productividad y que además tenía el servicio un nivel de aceptación en los usuarios muy superior al que nosotros entendemos que tiene. Por eso digo, me parece que el gobierno tiene que hacerse cargo de los problemas y trabajar para resolverlos. No se pueden negar los problemas que tenemos en el país. Bueno, en eso nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero como digo, en la medida en que todos asumamos una actitud realmente responsable, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Los sacos de presupuesto los lleva otra comisión que usted también integra, que es secretario, la Comisión de Libertad de Expresión, y que esta semana recibió la presencia de la cúpula de la conducción de FOPEA.
No estuvo presente los miembros, no estuvieron presentes los miembros del oficialismo, pero bueno, toda la reunión giró en torno a la situación que vive la prensa, que se vive en Rosario en general, y ahora la prensa en particular, a partir de la amenaza esa que se conoció justamente el martes pasado, esa bandera que se puso frente a un canal de televisión de Rosario. Bueno, ¿qué reflexión le mereció esa reunión, lo que se habló en ese encuentro? Sí, a mí me parece, nosotros estamos realmente muy preocupados por la situación de Rosario. Entendemos que es absolutamente imprescindible que el gobierno tome esto, que el gobierno nacional tome esto como un eje de trabajo fundamental. Por supuesto que debe desarrollarlo de manera conjunta con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero el gobierno nacional tiene que tomar el tema de la instalación del narcotráfico y de toda todo el sistema criminal que se genera alrededor del narcotráfico con mucha dedicación, con muchísima responsabilidad. Nosotros tenemos un problema gravísimo en Rosario que naturalmente se va trasladando a los grandes centros urbanos y obviamente el conurbano, el Gran Buenos Aires, también es una zona que está en un altísimo nivel de peligro respecto de esta cuestión. Entonces, rápidamente, el gobierno nacional tiene que trabajar con el sistema de seguridad, integrando a todas las fuerzas de seguridad a trabajar por este tema, junto naturalmente con las policías provinciales, con las fuerzas de seguridad provinciales. Hay que ver cómo se resuelve el tema del sistema penitenciario. Nosotros no podemos tener un sistema penitenciario que permite que desde las cárceles se manejen las acciones de estas mafias vinculadas con el narcotráfico. Entonces el gobierno nacional ahí tiene que trabajar muy seriamente en el sistema de ejecución penal y me parece que hay que asumir esto como un desafío impostergable. Yo la verdad que creo que lamentablemente allí el gobierno de la nación mira para el costado, no asume esto como un problema real y tenemos el resultado que tenemos. Lógicamente, por supuesto que tenemos que asumir la defensa del periodismo y de todos aquellos ciudadanos y sectores y grupos de personas que en la provincia de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Rosario denuncian este tipo de delitos. Lo que pasa es que justamente lo que está buscando el narcotráfico en Rosario es silenciar al periodismo precisamente para poder seguir actuando de la manera que están actuando. Y me parece que realmente la situación es cada vez más grave. Por eso es que creo que todos tenemos que asumir rápidamente que estamos ante una situación compleja y el gobierno nacional debe, junto con los gobiernos de las provincias, hacerse cargo de esto, ¿no? Y durante la reunión hubo el periodista de Rosario que estaba presente, hizo referencia a la presencia de los soldaditos. Y bueno, la utilización de esos soldaditos que andan en moto y que durante los allanamientos andan merodeando, inclusive de manera desafiante el lugar. Y bueno, y que son los encargados de hacer de las extorsiones y cometer los crímenes, aprovechando el hecho de que son menores de edad. Y justamente la referencia que hacía el periodista, el pedido que les hizo a los legisladores fue la posibilidad de que analizar el tema de la reducción de la edad de punibilidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, es un tema complejo, pero es un tema que hay que abordar en la Argentina rápidamente. Yo creo que todos estos temas son complejos desde el punto de vista de que requieren de un abordaje desde distintos ángulos. A mí me parece, por ejemplo, que aunque parezca que es distante,
también ahí tenemos un problema con la educación. Nosotros tenemos que tener en los grandes centros urbanos doble escolaridad, escuelas de educación técnica. Tenemos que llenar, yo siempre digo, por ejemplo, el Gran Buenos Aires tiene que estar plagado de escuelas de educación técnica. Tenemos que tener doble escolaridad en todas las escuelas, sobre todo en los barrios y los sectores más vulnerables. Porque la realidad es que se produce una situación muy difícil. Los chicos, en general, están muchísimo tiempo en la calle expuestos a la violencia, expuestos al delito y sometidos a este tipo de tensiones y de tentaciones que hacen que terminen sumados en muchas... Por supuesto, en la mayoría de los casos no, pero la verdad es que es un dato de la realidad que para muchas familias, sobre todo del Gran Buenos Aires, por ejemplo, que es una zona que nosotros conocemos bien, es muy difícil contener a los chicos precisamente porque, bueno, no tienen otra actividad y terminan vinculándose a veces con sectores vinculados o asociados al crimen. Por eso digo, por ejemplo, este es un tema en el que hay que trabajar muchísimo. Si nosotros queremos reducir la cantidad de chicos expuestos a este tipo de situaciones, bueno, tenemos que trabajar en escuelas de doble escolaridad en todos los grandes centros urbanos. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, necesitamos esto. Este es uno de los aspectos. El otro aspecto es trabajar, como decíamos recién, mucho desde el punto de vista del sistema carcelario. Nosotros no podemos permitir que desde las cárceles de la Argentina se esté manejando el accionar de estas mafias que justamente deciden este tipo de acciones, hasta incluso deciden justamente que se incorporen chicos de muy baja edad para que no estén, para que estén libres de ser detenidos. Bueno, me parece que nosotros no podemos permitir que desde las cárceles se siga manejando este sistema. Y por supuesto que además también necesitamos una política de menores distinta, que también sea capaz de contener de manera distinta a los menores. Yo digo que todo esto es necesario ponerlo en marcha de manera conjunta, rápidamente, y por supuesto que no nos tenemos que negar a la discusión de la edad, de bajar la edad justamente para poder enjuiciar a los menores, pero creo que no alcanza con eso en la medida en que no seamos capaces de desarrollar toda una tarea en conjunto, porque la verdad es que tampoco ningún chico va a andar con el código debajo del brazo para ver si puede o no delinquir y si está expuesto o no a la posibilidad de ser condenado. Por eso digo, tenemos que darnos toda una política de contención de los más chicos, de los menores, de los adolescentes, que nos permita también avanzar en esa dirección, ¿no? Miguel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias, Fernando, al contrario. Gracias. El diputado Miguel Basse, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Los debates pendientes que tiene la República Argentina, los debates pendientes que tiene el Congreso de la Nación, el tema de la baja de edad de imputabilidad es un tema que es recurrente, que cada tanto se dispara, sale, se generan debates y situaciones a partir de hechos que se van dando en distintos puntos del país. La situación en Rosario es una situación que supera al gobierno actual del gobernador Perotti. Es un problema de Rosario que viene hace años ya y que la política en su conjunto todavía no le encuentra bien de qué manera solucionar, desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional. Estamos en el gobierno de Alberto Fernández, pero ha pasado el gobierno de Mauricio Macri y más atrás estuvo el gobierno de Cristina Kirchner. Es ahí donde, cuando decimos está perfecto y estuvo con aplausos y excelente el trabajo del Congreso y en hacer una política de Estado, una política que tiene que ver con la parte habitacional. Eso es un tema.
estos temas también requieren políticas de Estado. Sí, y que no se le encuentre esa vuelta. Justamente, bueno, hacíamos referencia a la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que se había realizado esta semana y que, bueno, contó con la presencia de las autoridades de FOPEA, pero también un periodista de Rosario que detalló cómo es la situación que se vive allá, de caravanas de periodistas que van a hacer las notas. Decían, por ejemplo, las primicias murieron ya, o sea, todo lo hacen ellos, todo lo hacen juntos, se convocan, van todos juntos, y hacía referencia puntual a un allanamiento que se había realizado en un casino en las afueras de Rosario, o en la entrada, mejor dicho, de Rosario, que es un casino tipo estilo Las Vegas, pero todo implantado en toda una zona de villas, y que en esa zona es donde se produjo el nacimiento de la banda de Los Monos. Claro. Y hacía referencia a que, bueno, el viejo Cantero, que es el líder original, el fundador, está preso. Decía que su hijo, el pájaro Cantero, está muerto, y ahora está a cargo uno Leandro Cantero, creo que era, que tiene 19 años y está a cargo, y no sé si está preso o está adentro, pero da lo mismo, porque decía, bueno, ellos tienen acceso a los celulares, tienen acceso a todos. En los audios han determinado que ellos controlan todo desde la cárcel y manejan todas esas cuestiones, y decía de ese allanamiento que se había realizado en torno a ese casino, donde habían rodeado todo el lugar, toda una villa, y habían hecho 28 detenciones. Más allá de eso, mientras ellos estaban ahí, las periodistas iban imágenes de guerra, porque estaba toda la policía, había tanquetas, había de todo, helicópteros, de todo. Y bueno, mientras tanto se empezaron a congregar en el lugar motitos, chicos que venían en motos, llegaban y son los soldaditos. Y venían convocados justamente por Cantero para desafiar a la ley que estaba ahí, mostrarle, estamos acá. Son todos menores, no les pueden hacer nada. Y entonces ahí vino la referencia, el pedido al Congreso, porque había mucha crítica, había mucha solidaridad, pero le dijeron, muchachos, ¿por qué no empiezan a analizar el tema de la cuestión de la baja de la imputabilidad? Eso, y ahí está el disparador que vos bien estás señalando y que queda planteado, ¿no? Pero bueno, son temas que están en la agenda de discusión por parte del Congreso de la Nación. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Salta. Diputado Lucas Godoy, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, diputado, arrancamos el programa señalando que fue una semana corta, pero una semana intensa en cuanto al trabajo, la sesión, el avance de los proyectos en comisión. Se avisora una semana venidera también tan intensa, algunos dicen hasta con la posibilidad de una sesión. Bueno, no tengo esa información, pero sí claramente se van a avanzar en trabajo en comisiones. Nosotros en Legislación General estamos planificando reunirnos por distintos temas que se están acordando, que se están trabajando en asesores, que hemos visto personalmente también. Hay algo fundamental que tiene que ver con el dictamen del presupuesto, que está también ya determinada la estructura para los próximos días y ver si se puede realizar la sesión la semana del 26. Bueno, así que sí, sin duda alguna, no solamente la semana que viene, sino la otra, me parece que las próximas que queden hasta la finalización del periodo ordinario van a ser muy intensivas en cuanto al trabajo legislativo, tanto en lo que tiene que ver con comisiones como en la sesión propiamente dicha. ¿Cómo ve el tratamiento que se le está dando el Congreso a este proyecto de presupuesto 2023? Hay un clima distinto a lo que fue el año pasado, pero el radicalismo o Juntos por el Cambio en su conjunto han planteado ya algunos reparos en lo que fue ya estas primeras reuniones entre ustedes, entre los diputados. Sí, según tengo entendido, no he participado, al no ser parte de la comisión, podría hacerlo de todas maneras, pero en definitiva me parecía que era un momento para que se dialogue, estando representado el bloque, la provincia, todo en la comisión,
pues en definitiva me parecía que era un momento para que lleven adelante la discusión quienes forman parte de Hacienda y Presupuesto. Me parece que tiene hoy una discusión mucho más lógica de lo que sucedió el año pasado, que también es un poco, a ver, no quiero decir especulativa, pero sí cuidadosa con respecto a Juntos por el Cambio, porque el año que viene hay elecciones. Además se demostró que aquel comportamiento verdaderamente irrazonable, que lo dijimos muchas veces, no es nuevo, fue en definitiva más perjudicial para la Argentina en su conjunto, ¿no? Digo, la disputa política llevó a que este año no tengamos un presupuesto, con todo lo que eso significa. Y el debate lo vi, me parece que hay una opinión casi unánime o generalizada en la importancia de escuchar a los ministros de las distintas áreas, defendiendo el presupuesto, planteando cuál es la hoja de ruta del año que viene en cada una de las carteras ministeriales que comandan, y no sé si tiene parangón, no sé si hay muchas veces que se han realizado este tipo de reuniones con tantas visitas de ministros, ministras, secretarios, secretarias, contando el presupuesto. Ahora, ¿habrá posturas disímiles en algunos puntos? Sí, no tengo ninguna duda. Eso forma parte del debate parlamentario y del juego democrático. Enhorabuena que así sea. Lo importante es esto, ¿no? Lo que queríamos nosotros, que nos sentemos a discutir, que expongan los distintos representantes ministeriales y que finalmente podamos contar con un presupuesto, no el Congreso, los argentinos y las argentinas. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Quería consultarle qué conclusión, le dejó la sesión, la última sesión, sobre todo por los temas que se trataron, el tema del RENAVAP, del cual fue miembro informante, también del oficialismo, y el tema de Cromañón, y cómo vio, digamos, este final un poco cargado de tensión con lo que se generó a partir del discurso de Paula Penaca. Iba a empezar por lo de RENAVAP, lo dejo para el último, por esta última que pareciera ser que el discurso de Paula Penaca fue el desencadenante. A mí me parece que fue un discurso de acuerdo a sus convicciones y su pensamiento. Realmente lo vi con mucha preocupación y también con cierta indignación que se hayan ofendido, enojado tanto y empezaron a decir barbaridades que muchas veces que no se han escuchado por el micrófono. Claro. Pero de manera muy violenta, respondiendo a un discurso que te puede o no te puede gustar, puede estar de acuerdo o no. Yo comparto lo que planteó Paula, pero puede estar o no de acuerdo, puede estar absolutamente en desacuerdo. No lo dijo faltando respeto, agraviando, haciendo alusiones personales. Si ustedes lo vuelven a ver, es lo que ella piensa. Lo que me pareció preocupante es que eso haya desencadenado una serie de manifestaciones bastante agresivas, porque finalmente, o en definitiva, no puede decir un diputado o una diputada lo que piensa sin temor a que desencadene esa reacción inusitada. Y creo que tiene que ver con un comportamiento, una conducta impostada, donde se sobreactúa cualquier cosa, y hasta se empieza a plantear, bueno, esto va a romper los acuerdos por el presupuesto. No, me parece que la sensibilidad, yo no creo que sean tan sensibles los diputados y las diputadas de Juntos por el Cambio, me parece que estaban sobreactuando. Y es peligrosísimo, porque cualquiera puede decir, los diputados del Frente Izquierda, de Juntos por el Cambio, de lo que es el bloque federal, cualquiera puede decir lo que se le ocurra, sobre todo si es en ese marco de respeto, de raciocinio, te puede gustar o no, pero claramente Paula no agravió a nadie, y la reacción fue claramente desmedida. Desde mi punto de vista es verdaderamente preocupante. Por esta razón, ¿no? Porque finalmente... Se sienten limitados, digamos. No, pero
A mí me parece insólito, sinceramente, que en lugar del debate de ideas, y ella planteó su propia idea y su postura, y el resultado fue una serie de gritos que no paraban, de agravios, de todo tipo, y una postura verdaderamente, que a mí me desbordó, por lo menos en ese sentido. Yo no podía dar crédito a esto, digo, una persona que viene y plantea una idea y se le contesta de esa manera. Así que espero que no vuelva a suceder. No estamos hablando de insultos, no estamos hablando de calumnias, no. Estamos hablando de la manifestación de ideas y de pensamientos. Por el otro lado, y era algo que se votaba unánimemente, ¿no? Sí. El único proyecto. Así que bueno. Sí, opacó un poco la importancia de ese proyecto. Y por el otro lado, me parece que el avance de la prórroga a lo que tiene que ver y modificaciones a la ley del RENAVAP, me parece una medida muy importante. Lo dije como miembro informante, es una de esas políticas públicas o esas políticas de Estado que deben tener su continuidad en el tiempo, porque si no la tienen, es decir, no se ha resuelto el problema de los 5.600 barrios y un poco más populares. Es decir, no se van a resolver de un día para el otro. Precisan del transcurso en el tiempo de políticas públicas para ir avanzando en mejorar la calidad de vida y regularizar la situación dominial de tantas familias que eso esperan. Y esto, vuelvo, no se va a hacer en poco tiempo, se va a hacer en un lapso más largo. Yo voy a destacar, como lo destaqué en su momento, empezó con el gobierno anterior. Es una ley que fue aprobada por unanimidad, que empezó un relevamiento y terminó en una ley con el gobierno anterior, continuó con en un punto central, sin el cual no existiría la ley, que tiene que ver con el presupuesto. Estas leyes caen en letra muerta si no tienen el presupuesto para ejecutar las acciones que allí determina la norma. Di un pequeño ejemplo yo de lo que sucede en la provincia de Salta, me gustaría explayarme un poquito más, que tiene que ver con una ley muy similar, pero relativa a lo que son las familias rurales, los poseedores de la agricultura familiar, ¿no? Las familias rurales. Se suspendieron los desalojos, básicamente, pero allí en la propia ley, de la cual yo participé activamente, fui autor de algunas de sus prórrogas y el dictamen del proyecto original lo trabajé profundamente, estipulaba lo mismo, un relevamiento y recursos para justamente destinarlos a este sector. Nunca tuvo recursos esa ley. Desde el año, le digo desde ya, desde el año 2011, 2010, 2011 hasta la actualidad, han pasado 2 gobiernos. Yo fui oficialista en el gobierno anterior, me refiero a la provincia, y constantemente reclamamos los presupuestos para esa ley. Nunca se le otorgó. Entonces, lo único que sucedió fue una prórroga de la suspensión de desalojos, es decir, una continuidad de una situación excepcional que debiese haber sido resuelta hace tiempo ya. En este caso, tenemos que apelar todos juntos a que eso no suceda, a que tenga los recursos para implementar las políticas, para lo que es la construcción de viviendas, para lo que tiene que ver con infraestructura, etcétera, etcétera, para la regulación dominial, y ahí sí entonces tendrá sentido. Apelo a que eso suceda más allá de quienes hoy estamos en términos particulares en el Congreso. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. A propósito de eso último que decía, justamente el tema de los recursos, bueno, lo que se usó hasta ahora fue buena parte del impuesto a la riqueza, país, que ya está. El impuesto país y el impuesto claro. Y el impuesto no. Y el aporte extraordinario el aporte, claro, a las grandes empresas. Bueno, el país sigue. Y un crédito que obtuvo la Secretaría de Integración Sociourbana del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, hoy es un presupuesto alrededor de si no recuerdo mal, 130.000, 140.000 millones de pesos, y están ejecutados alrededor de 70.000. Pero es interesante lo que usted plantea, porque el impuesto país lo que estipula es que son por 5 ejercicios. El porcentaje que va destinado
a lo que es el RENAVAP, a lo que es la Secretaría para las funciones del RENAVAP, y hubo un compromiso en la discusión en las comisiones que nosotros queríamos incluir un artículo para el financiamiento que está en la propia ley. Desde Juntos por el Cambio no aceptaron esta idea, pero sí hubo un compromiso, lo hicimos público y lo manifestamos cada vez que podemos, del propio bloque opositor para incluirlo en el presupuesto a esos recursos. Nosotros lo que queríamos es que sea interanual. Me parece que es más interesante porque no dependerá finalmente de la decisión de quien circunstancialmente gobierne, sino que tendrá larga vida esa asignación presupuestaria. Bueno, y me parece un poco también larga vida no solo a esa asignación, sino larga vida también a esta política, ¿no?, de Estado, mientras también esté la situación social, la situación económica, la situación de crisis que atraviesa hoy la República Argentina. Sí, a ver, no es coyuntural lo que sucede con los barrios populares. Fue la primera vez que se visibilizó, que se conoció cuál era la realidad, más allá a nivel nacional, a niveles provinciales, a niveles municipales. Probablemente ese conocimiento ya existía, pero yo de que tengo memoria, hay barrios que están incluidos dentro de la propia ley en mi provincia, que son 233, tienen las mismas condiciones, ¿no? Digo, no tienen acceso al agua, el acceso, el servicio cuyo mayor acceso tienen es el de la luz. Y pocos tienen medidor, en general están colgados con todos los peligros que eso conlleva. Ni hablar de cloacas, ¿no?, que es central. Tienen pozos ciegos, así nomás. Y por supuesto lo que le decía, el agua, que es imprescindible. Barrios, ahora se me viene a la cabeza uno que se denomina aquí, que se llama Floresta, que queda en la ladera del cerro. Siempre el tema fue, miren la injusticia, cuando se planteaban los propios vecinos, fui parte del reclamo porque intentamos llevar adelante soluciones, están más allá de la altura permitida en el cerro por los códigos de urbanización del municipio. Sin embargo, entonces esa era la excusa para no llevarle los servicios, para no llevarle el agua, para no llevarle la luz, para no llevarle la cloaca. Sin embargo, uno se va un poco más al norte de la ciudad de Salta y hay otro barrio que se llama Tres Cerritos, que está a la misma altura o más arriba, pero de sectores de clase media y de mayor poder adquisitivo, y tiene todos los servicios. Entonces, no es coyuntural las falencias y la ignominia, ¿no?, en la que viven o cómo viven muchos salteños, salteñas, argentinos y argentinas. No tiene que ver con esta crisis, tiene que ver con una distribución desigual histórica respecto de los recursos básicamente del Estado. Diputado, ¿y vio la crítica que hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich? Sobre todo diciendo que los diputados de su bloque iban a tener que explicar cómo habían votado la suspensión de desalojo por 10 años. No la vi, leí un poco. La verdad que no me parece que manifiesta a las claras una posición y un pensamiento de un sector de Juntos por el Cambio, claramente no todos, si no hubiese sido aprobada por los diputados de radicalismo. Sí, uno solo votó en contra. Exactamente. Hay un diputado en mi provincia que se abstuvo. Sí. Pero es una manifestación clara del nivel de pensamiento elitista sobre el funcionamiento del Estado. Así que yo digo, se explica por sí solo lo que dice esta dirigente del PRO, que me parece que es presidenta del partido del PRO. Sí. Es lamentable, pero forma parte también de una manifestación de ciertos cuadros políticos de la oposición, en particular del PRO, que cada vez se van derechizando más, ¿no? Van corriendo cada vez más los límites de la tolerancia, te diría, de la tolerancia democrática, pensando ya en un gobierno para un puñado de poderosos y ricos y en perjuicio
de la mayoría de los argentinos y argentinas. Lucas, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, igualmente. El diputado Lucas Godoy, diputado de Frente de Todos por la provincia de Salta, lo que dejó la sesión de esta semana, una sesión importante, una sesión corta, ¿no? Fue una sesión bastante ordenada en cuanto a los tiempos. Después se desató lo mismo que estaba comentando el propio diputado Lucas Godoy cuando fue el cierre con la situación de Cromañón, que a pesar de esa discusión política que se dio y esos cruces entre oficialismo y oposición, y nos decía también el diputado Mansi, la mayoría de los diputados tenía digamos, en mente la sesión por delante respecto a la votación, no dejar caer esa sesión. Sí, algunos eran un poco más optimistas en la previa de decir que iba a ser más corta de lo que fue, pero en realidad fue corta para los tiempos siempre de diputados. Como decíamos, terminó antes de la medianoche. Hubo muchos proyectos, digamos, que a veces lo denominamos menores, que no tuvieron oradores, que no tuvieron debate, se votaron directamente. Así que, bueno, es bueno aclarar eso también, ¿no? Claro. Había dos grandes temas, pero hubo un temario bastante abultado. 9 proyectos. 9 proyectos. Sí. Bueno, en el medio hubo un poco de cuestiones de privilegio, pedidos de apartamiento, no de reglamento. Uno se votó nominalmente y resultó negativo, el otro no, también fue a mano alzada, pero... Bueno, planteos políticos que yo realmente esperaba más cuestiones de privilegio. Claro. No las hubo tantas. Hay una dinámica que está tratando de tener la Cámara de Diputados, que es ir mechando las discusiones sobre los proyectos y el temario que tiene las sesiones que se convocan, los acuerdos políticos para aquellas presentaciones, digamos, más políticas que proponen los diputados nacionales, las propuestas que hacen los diputados respecto a los homenajes, y en el medio seguir en la discusión y seguir un temario respecto a los proyectos que se van consensuando y que en este caso van conformando la orden del día que se conformó para el pasado día miércoles. Dentro de esa orden del día, lo que decíamos, el tema de Cromañón, el tema de expropiar el inmueble ubicado en el barrio de Once, aquí de la ciudad de Buenos Aires, debate que ahora pasa al Senado Nacional, y sobre este tema el diputado Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco, decía lo siguiente. Cromañón atravesó a lo largo y a lo ancho de nuestro país, conmocionó sin ninguna duda a todos los argentinos. Yo recuerdo ese 30 de diciembre estando aquí en mi ciudad y lo vivimos como si hubiese sucedido acá. Entonces, el tomar esa decisión de esa expropiación seguro que no le va a devolver la vida, ni siquiera va a ayudar en mejorar la situación de los sobrevivientes, pero en definitiva me parece que es una decisión que tiene que apuntar al futuro, que tiene que servir para que esa memoria de la que se habla trascienda largamente a la capital federal, para que hechos como estos no vuelvan a suceder en nuestro país. Creo profundamente en que sin ninguna duda hemos estado todos, más allá de la diferencia que hubo sobre el final del debate, creo que todos teníamos la conciencia de que era imprescindible votar esa expropiación y que a partir de ahí ese espacio de memoria pueda servir para generar conciencia en las nuevas generaciones. Bueno, ahí está el diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por el Chaco. El tema es el debate que se dio en la Cámara de Diputados, la expropiación de lo que fue el boliche Cromañón,
en la calle Bartolomé Mitre, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Once, esa tragedia que enlutó, y como decía el diputado, no solo a la ciudad de Buenos Aires, enlutó y lo vivió toda la República Argentina. Es lo que se plasmó en definitiva en este proyecto de ley, en esta discusión que dio el Congreso, más allá de los condimentos políticos, de las discusiones, esas chicanas que terminaron a último momento, la discusión que se dio primero en comisión y después en el recinto de la Cámara de Diputados. José, ¿cómo ampliamos este tema? Sí, bueno, justamente al cabo de esa jornada, que no fue tan extensa, pero sí, cerca de la medianoche se dio la votación, que se dio por unanimidad. Bueno, algunos dudaban de que continuara la sesión a partir de la manera como se había encrespado la situación, pero bueno, la votación fue por unanimidad y la Cámara de Diputados sancionó este miércoles por 207 votos positivos el proyecto que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde en 2004, recordemos, se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas. Bueno, el proyecto fue impulsado por Paula Penaca, que fue protagonista, pero que durante todo el debate había sido, bueno, se le había reconocido el hecho de haber sido la impulsora de este proyecto. A propósito de esto, 32 proyectos se presentaron desde 2004, que fue la tragedia, sí, hasta el presente, y ninguno era para expropiar el lugar. En general se había manejado todo el tema ese en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Todos los proyectos para expropiarlo se habían manejado desde ahí. Este fue el primero que contó con el apoyo de, como decíamos al principio, 24 diputados de todas las bancadas, casi todos los jefes de bloque, Ritondo, Negri, Topo Rodríguez, de Loredo, López, eran de todos los partidos. Y bueno, el proyecto tiene 8 artículos, de los cuales el segundo establece que el inmueble será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004. Bueno, vamos, a tal fin se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido y se organizarán actividades culturales e informativas. La edificación, dice el proyecto, deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. El inmueble a expropiarse, denominado comercialmente República de Cromañón, la calle aledaña y el santuario armado afuera del local componen la unidad en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte del Estado, es lo que dice el proyecto que se acaba de aprobar. Media sanción, todavía falta su paso por el Senado. Y bueno, a los fines de la indemnización correspondiente, que hay que tener en cuenta, bueno, una expropiación amerita una indemnización, el valor de los bienes, ¿quién lo pone? Y por eso pasó el proyecto pasó por asuntos constitucionales y también por presupuesto, por supuesto. El valor de los inmuebles a expropiar será fijado conforme a las disposiciones de la ley 21.499, que es la ley de expropiaciones, justamente por el Tribunal de Tasación de la Nación, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas o privadas, lo dice el proyecto. Y bueno, estamos hablando del inmueble situado en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a pedido de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia se agregó la expropiación de la parcela número 08 ubicada en Jean Jaurès 51, que es lindera al predio, del que se adjuntó el respectivo informe de dominio. Y recordemos, esto se hizo en tiempo récord, se valoró el hecho, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales después agradeció, justamente aclaró que bueno, era a pedido de los familiares, y todos agradecieron el papel de la presidenta de la comisión, justamente, y del Ministerio de Justicia, que habían agilizado, porque eso, desde el jueves hasta el miércoles se había conseguido el dato del dominio, que es un tema que normalmente, si no, insume mucho más tiempo. Bueno, el 5 de octubre de 2022 se debatió por primera vez en comisión este tema, con la presencia de Nicolás Pápola y Belkis Contino, que son sobrevivientes de la tragedia y que acompañaron el pedido de expropiación del predio. De un predio cuyo dueño es Rafael Levy.
Originalmente era una empresa offshore situada en Uruguay. Pero bueno, en la segunda reunión se hizo el martes 12 de octubre, justamente el plenario donde participaron Presupuesto de Hacienda y Asuntos Constitucionales para agregar ese tema del recurso del dominio. Fue muy breve, 4 minutos 35 segundos fue lo que duró. Se firmó el dictamen en el que la diputada Silvia Los Penato señaló que vinimos a completar este trámite de un proyecto que es necesario, que es de acuerdo y que vienen a saldar el reclamo de los familiares y estamos cumpliendo ese compromiso. Bueno, ahí Paula Penaca en la sesión, y esta es la frase a la que hacíamos referencia antes y que fue el desencadenante. Previamente, al principio hubo unas expresiones de José Luis Esper que me parece que es a lo que respondía ella, que hacía referencia al papel de los Kirchner. Y bueno, ella dijo, estamos teniendo que levantar esta Argentina porque igual que en el 2001 se impuso hace unos años un gobierno que con un modelo económico neoliberal también expulsó a la juventud, también expulsó a los científicos y científicas de nuestro país, también impuso un modelo de país en el que no entramos todos y todas. Y bueno, eso fue lo que generó la reacción. Bueno, ahora recordemos y rápidamente lo que fue la tragedia de Cromañón, que fue un incendio provocado la noche del 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda Callejeros. Fue la peor tragedia mundial en la historia de la música del rock. Yo, revisando estos datos, me parece, pero sí, justamente 194 muertos es difícil encontrar en otra situación así, y una de las mayores tragedias no naturales en la Argentina. Bueno, además de los 194 muertos, hubo al menos 1.432 heridos, y bueno, y para acelerar justamente, porque bueno, pero recordemos, Callejeros hacía un culto de las bengalas y eso se determinó en el juicio. Bueno, y debate ahora José, que está ahora en el Senado Nacional. José, gracias por todos estos datos y gracias por el día de hoy. Meli, gracias. Gracias, nos vemos, buen fin de. Gracias, a usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo la mejor información de lo que ocurre aquí en el Parlamento Nacional. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos.